¿Qué tal? Saludos. Les habla Jesús Eduardo Hernández Cruz, psicólogo de la USAER 21. Quiero hablar sobre un tema con el que estuvimos trabajando, una categoría con la que estuvimos analizando en el Consejo Técnico Escolar en diferentes colectivos y que parece ser que tendríamos que darle una revisada desde la teoría de la discapacidad y tomar la discapacidad como una filosofía crítica a ciertos propósitos que se impone en la escuela regular. Y bueno, vamos a pensar en la autonomía. Pues entonces, si nosotros buscamos la definición más básica de autonomía, encontramos que es obrar según su propio criterio, ¿no? o el criterio propio. Pensemos todo esto en el desarrollo humano, pues, ¿no? Es decir, la autonomía es algo que pensaríamos dentro del desarrollo humano. También vemos que hay dos maneras de pensar el desarrollo humano. Uno que es lineal, que es lo obvio, y un desarrollo que ya cualquier especialista o cualquier persona dedicada a reflexionar sobre estos temas pensará que no es así de sencillo nada más, pues, ¿no? Entonces, que denominamos el desarrollo complejo, ¿no? El desarrollo lineal parece ser que va del punto A al punto B, que crecer es inevitable, ¿no? Que desarrollarse es inevitable y que la autonomía, por ejemplo, es algo que se tiene que alcanzar sí o sí. ¿Quién define la autonomía, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en lo complejo? El adulto define qué autonomía quiere del niño. El niño no define qué se espera de su edad, porque parece ser que está incompleto, o que le faltan criterios o información. Eso nosotros le llamamos adultocentrismo, es decir, que solamente importa lo que los adultos comentan o dicen sobre un tema. Y es una práctica muy común. Vamos a pensar, para ir como entrando en diálogo sobre el desarrollo humano, con tres teóricos principalmente, ¿no? Sigmund Freud, que en la universidad se enseña, ¿no?, como el desarrollo psicosexual. Algunos estarán en contra de este término, pero bueno. Y él habla de fases. Decía uno de mis profes en desarrollo humano que las fases eran como las fases de la luna. Es decir, una manera en que se organizaba y podíamos ver conductas y prácticas, y es una organización de la energía psíquica. Y es parecido a un péndulo, va y viene. Es decir, la etapa oral no queda en la infancia, sino más bien es algo que se va desdoblando durante toda la vida. Fumarse un cigarro, comer un poco más de lo que requerimos para vivir, dar besos, es parte de nuestra energía psíquica en esa fase. Pero también pensemos en otro tipo de desarrollo, que es el cognitivo, lo que nosotros denominamos postestructuralismo o constructivismo, con Jean Piaget, y que él habla de etapas. En estas etapas cognitivas, pues básicamente hay como dos cosas que se van acoplando unas con otras, que es la asimilación y la acomodación. Entonces se van acoplando y van haciendo eslabones, que en términos epistémicos, es decir, de teoría de las ciencias, se le llama la psicogenética, porque parece ser que van haciendo eslabones como parecidos al ADN, que en realidad es como un apodo que le dicen, ¿no?, las personas que nos dedicamos a estudiar el desarrollo humano. Pero también está Erik Erikson, por ejemplo, en el desarrollo psicosocial, en estadios o fases, pero él pone una combinación, pone la confianza, por ejemplo, contra la desconfianza, es decir, una sin la otra, con su opuesto. Autonomía contra la vergüenza y la duda. Entonces va poniendo, contrastando, reflejando con su opuesto una categoría. Ninguno de ellos
y ningún teórico en el desarrollo humano es lineal. ¿Por qué pensamos que es lineal entonces dentro de las instituciones? Parece ser porque es más sencillo, que desarrollar cosas es pensar que todos tienen que alcanzar un nivel de autonomía. Entonces, dentro de la escuela tendríamos que traer otras herramientas para poder hablar y poder tener un diálogo con estas teorías. Yo traigo dos herramientas de la filosofía, básicamente. Uno que es de Edgar Morin, denominado el pensamiento complejo, y él habla de un bucle. El bucle entonces ya no es algo que es lineal, sino que también regresa un poco. El desarrollo pensado desde una problemática de reincorporar elementos nuevos, pero también elementos que ya han sido apropiados. Y otra, una psicoanalista muy conocida en el mundo, Ana María Fernández, que ella habla de la multiplicidad. La multiplicidad es pensar una categoría, un problema, con múltiples lugares, es decir, lo social, lo biológico, lo cultural, lo histórico. Lo histórico simplemente podría ser histórico, historiográfico, ¿no? Y historización, ¿no? O sea, no es nada más una categoría, sino son múltiples. Es un abanico de posibilidades. Y un concepto que me encanta que se llama recursividad. Es decir, la recursividad es volver a recursar lugares por los que ya hemos pasado. Entonces ya el desarrollo lineal, que básicamente es de índole o categoría social, ¿no? Pensar el desarrollo así, o el desarrollo que lo pensamos como una flor de loto, que se abre y se cierra, con múltiples formas, lugares, ¿no? Efectos dentro de la propia flor. Entonces, tenemos que pensar desde Erikson que aprender es pensado de aprender y desaprender. Memoria, pero también olvido. Ambas son constitutivas de la misma cosa. Entonces, esta manera de percibir la autonomía, y sobre todo el desarrollo de autonomía, tendremos que pensar la autonomía con respecto a la dependencia, pero mejor aún, la autonomía según el criterio de un autor que se llama Assumpie, que me considero su alumno. Assumpie nos habla de una pedagogía de la interdependencia, es decir, la autonomía como un ideal y la interdependencia como un real que vivimos a diario. Somos dependientes los unos de los otros, y eso le denominamos interdependencia, que funda la cultura y la civilización. La crisis civilizatoria que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, de dejar a algunos al lado, justamente tiene que pensar qué es la autonomía. Es decir, los países primermundistas pensarán que son desarrollados y nosotros subdesarrollados. ¿No será que estamos en un estado de interdependencia diferente y a veces no es equivalente? Es decir, que hay ciertas sujeciones que nos hacen ser o depender económicamente. Ese es un mero ejemplo, ¿no? Pero entonces este es el ejercicio que venimos pensando sobre esto de autonomía. Pues espero que sea útil estas ideas y que podamos tener un diálogo a partir del planteamiento de algunos conceptos. Muchas gracias.